La teoría del consumidor estudiaba situaciones en el aquí y el ahora. Es decir, se veía una situación en la cual una persona quería comprar del bien uno y del bien 2, tenía una determinada restricción presupuestaria y en base a ello se encontraba la canasta óptima que le permitía entonces alcanzar el máximo nivel de satisfacción o utilidad, como le llamamos. Es decir, es una decisión unitemporal, que es la que se estudia en teoría del consumidor en un curso de microeconomía 1. Las decisiones de las empresas no son tan sencillas. Vamos a ver que hay situaciones de corto plazo y largo plazo. Todos estamos de acuerdo en que una decisión se puede tomar hoy, sin embargo, el impacto no sabemos cuándo es que podemos diferenciar entre lo que va a ser corto plazo o largo plazo. Esa va a ser la cuestión que vamos a tratar de conversar en este video. Hay una diferencia entre los criterios de la contabilidad y el criterio que tienen los microeconomistas. Con seguridad quizás han tomado algún curso de teoría contable o de contabilidad básica que les ha dado algunos conocimientos sobre el análisis que hace la contabilidad con respecto a la toma de decisiones. La contabilidad, por ejemplo, va a estar estudiando situaciones relacionadas con el, digamos, la forma en la cual un activo o un pasivo puede transformarse en un efectivo o en una salida de dinero. Por ejemplo, caja y bancos o las cuentas a cobrar y los inventarios son rubros básicamente del activo y la contabilidad lo considera activo corriente porque pueden transformarse en efectivo dentro del ejercicio contable. Es decir, con un plazo máximo de un año, estos ítems pueden transformarse totalmente en efectivo, ni hablar de la caja en efectivo que ya tiene la empresa. También hay activos que básicamente pueden ser la propiedad y la maquinaria, que se pueden agrupar como propiedad, planta de equipamientos que se suelen, digamos, catalogar dentro del activo no corriente, porque seguramente para poder desinvertir en los mismos va a llevar un plazo mayor al ejercicio contable, es decir, un plazo mayor a un año. Este tipo de análisis también lo podemos hacer en el pasivo. Podemos ver que las cuentas a pagar a los proveedores, la deuda financiera de corto plazo y los impuestos de vengados a pagar seguramente van a estar en su mayoría dentro del pasivo corriente porque van a poder ser exigibles dentro del ejercicio contable. Así como hay básicamente deuda financiera de largo plazo, donde el capital se va a devolver en un plazo que va a exceder al ejercicio contable, con lo cual en un plazo mayor a un año. Esto significa que el criterio que toma la contabilidad, el de corriente no corriente, está relacionado con el ejercicio contable y uno podría adaptarlo a que el corto plazo está relacionado con lo corriente, con lo cual son decisiones de realización o exigibilidad de activos o pasivos según correspondan dentro del año y aquello no corriente con decisiones de largo plazo que exceden el ejercicio contable o el año. La microeconomía piensa distinto. La microeconomía piensa básicamente en que corto y largo plazo está atado a la posibilidad que tienen las empresas de poder modificar la cantidad de factores, la dotación de mano de trabajo o de capital o de tierra, que son, recuerden, los factores que forman parte de la función de producción o cualquier otro factor que podamos considerar relevante para el análisis. Por lo general, el factor trabajo es bastante flexible, es decir, las empresas pueden contratar fácilmente dando de alta a una persona y vamos a suponer, pese a que puede existir legislación laboral, que en la realidad pueda ser distinto a esta situación, pero vamos a suponer que también puede despedir fácil a las personas. Es decir, hay una perfecta movilidad del factor trabajo, además, que puede irse de un mercado a otro, además de que las empresas pueden contratar o despedir gente con facilidad. Con respecto al factor capital, si nosotros vemos que la decisión de la empresa no puede modificar al factor capital, esto va a implicar que estamos en una situación de corto plazo. Por eso se le suele poner
una barra sobre la letra que representa la cantidad de factor capital, como para indicar que el factor capital está fijo. Si nosotros hiciéramos un análisis de corto plazo, veríamos que la cantidad producida se iría incrementando con respecto a la cantidad de mano de obra que la empresa va contratando. Sin embargo, si nosotros hiciéramos el mismo gráfico, pero con respecto al factor capital, dado que la cantidad de capital está fijo, nosotros veríamos quizás que la cantidad producida de bienes y servicios se incrementa, pero para la misma cantidad de capital hasta un determinado nivel de incremento en la cantidad producida, dado que ya el factor capital estaría totalmente aprovechado. Por supuesto que el incremento en la cantidad producida que estamos viendo en el gráfico de la derecha respondería en realidad a que lo que estamos viendo es lo que sucede en la izquierda, que por el hecho de que se está incrementando cantidad de mano de obra, se pone a trabajar al factor capital y se incrementa la cantidad producida. Si nosotros hiciéramos una comparación con lo que veremos que llama el enfoque de isocuantas, veríamos que la relación capital-mano de obra estarían a lo largo de curvas, pero como el factor capital básicamente está fijo, los niveles de producción irían incrementándose de una curva a la otra, pero siempre se elegiría una determinada cantidad de mano de obra que sería la que correspondería dada esa cantidad de capital. Es decir, en el corto plazo la empresa no podría modificar la relación capital-trabajo como sí va a poder modificar en el largo plazo. ¿Por qué sucede esto? Porque en general se supone o estudiamos al factor capital como un factor que suele estar fijo en el corto plazo. Si pensamos al capital desde el punto de vista de lo invertido, estaríamos básicamente concentrándonos en propiedad, planta de equipamiento, y sabemos que para poder incrementar la cantidad de maquinaria hay que hacer un estudio de factibilidad, quizás haya que conseguir habilitaciones, comprar la máquina o si queremos desinvertir, tener la maquinaria, pues hay que instalarla y hay que hacer la puesta en marcha. Por supuesto que esto lleva mucho tiempo, forma parte de lo que se estudia cuando se hace una evaluación de un proyecto de inversión y no es algo que pueda hacerse rápidamente como el dar de alta a una persona en un contrato laboral o quizás mandar un telegrama de despido. Esto también lo podemos estudiar al capital desde su estructura. Las decisiones de dónde conseguir el dinero necesario para poder hacer las inversiones o desinvertir están atadas muchas veces a las decisiones del directorio o de una asamblea de accionistas. Hay que hacer o completar mucha información que pide el regulador financiero en caso de tener que emitir acciones o bonos. Muchas veces se tiene que hacer un roadshow, es decir, ir por distintos lugares para poder tratar de conseguir inversores que estén interesados. También hay que armar un departamento de compliance para que la empresa esté siguiendo los lineamientos del regulador financiero y también es elegir el momento en el cual, por ejemplo, se emiten las acciones o los bonos, dependiendo del humor que esté en el mercado. Es decir, las decisiones de capital o de modificar al capital en el corto plazo son difíciles. Es decir, suponemos que el capital está fijo, que la cantidad de capital que está en una empresa es básicamente inalterable. Eso es lo representativo del corto plazo. Sin embargo, si estuviésemos viendo situaciones en las cuales, por ejemplo, la empresa no solamente puede contratar o despedir gente, sino que la máquina que tiene puede transformarse en algo más grande o inclusive se puede desinvertir y achicar la escala de producción, esas son situaciones que la microeconomía considera de largo plazo. Es decir, situaciones en donde tanto la mano de obra como el factor capital pueden ser modificados, es decir, se podría alterar la relación capital-trabajo, eso es el largo plazo. Si queremos resumir para la microeconomía, un plan de producción de corto plazo, un análisis de corto plazo, es aquel en el cual por lo menos existe un factor fijo, pongamos que hay
más de dos factores, con que exista un factor fijo, ya la microeconomía considera que ese estudio de la decisión es de corto plazo. Ahora, cuando todos los factores pueden ser modificados, es decir, todos los factores son variables, eso es lo que la microeconomía va a considerar un estudio o una decisión de largo plazo.